Estamos en la temporada de Sagitario, una de las más prósperas del año astrológico, y la luna nueva que se va a dar el día 1 de diciembre en este signo nos dará el impulso que necesitamos para lograr que aquello que de corazón estamos deseando expandir crezca, tome dimensión, tome vuelo. Este es un momento de máxima oportunidad. Sin embargo, también hay ciertas señales de alerta que los astros, los planetas, nos están enviando desde el cielo y que nos conviene tomar en cuenta para evitar obstaculizar nuestro éxito, nuestro desarrollo personal, nuestra expansión. Y en este video voy a reflexionar al respecto, así que te invito a que si te resuena, te quedes hasta el final para que sepas cómo aprovechar estas influencias a tu favor. Mi nombre es Gaby, es un gusto recibirte hoy para hablar de la luna nueva en Sagitario que va a ocurrir el día 1 de diciembre en el grado 9 de este signo. Te invito entonces a que vayas viendo qué hay en tu carta natal en este grado o cerca, como siempre vemos 4 o 5 grados antes y también después. Y si no conoces tu carta, no te preocupes, trata de aferrarte al mensaje y de contrastar lo que va a ir apareciendo con tu historia personal. Sin embargo, obviamente también te recomiendo que profundices en tu carta, que la conozcas para que puedas entender cada vez mejor cuáles son los mensajes que se van constelando y las oportunidades que ocurren momento a momento del año astrológico de acuerdo a tus energías. Y para esto te invito a que busques obviamente algún profesional, alguien que pueda guiarte en este camino. Si querés contactar conmigo para conocer los servicios de acompañamiento astrológico que brindo, vas a encontrar todos los links en la descripción de este video. Cuando ocurre una luna nueva, la luna y el sol se encuentran, hacen una conjunción en el mismo signo, en el mismo grado matemático, que es en este caso el grado 9 de la rueda zodiacal, que son 360 grados. Cada uno de los 12 signos ocupa 30 grados. Esta luna cae en la liñita número 9 que ocupa Sagitario en la rueda zodiacal. Entonces, cuando la luna y el sol se unen, que se da la luna nueva, hay dos principios que interactúan entre sí, que empiezan en nuestro ser a tomar fuerza. Uno es las necesidades más íntimas, la vulnerabilidad, las emociones que tienen que ver con la luna, y otro es la conciencia creativa, la conciencia vital. Entonces estamos en la luna nueva siempre trabajando con la escucha de las necesidades más íntimas y con la toma de conciencia de cuáles son los recursos con los que contamos para hacer que o para lograr satisfacer estas necesidades. Esta luna nueva, por darse en Sagitario, va a dar a las necesidades que estamos sintiendo y a la capacidad creativa tintes muy sagitarianos. En la temporada de Sagitario, entonces, trabajamos con el principio de lo sagitariano. Pero ¿quién es Sagitario? Es el signo número 9 del zodíaco, es un signo que ha llegado a una etapa zodiacal en la que conecta con la prosperidad, con la abundancia, con un sentido de dirección, con una verdad que guía su camino. Es por eso que a Sagitario se lo representa con el centauro, que lanza la flecha y allí donde la flecha cae percibe una señal, percibe un rumbo, un norte claro hacia el que avanzar. Sagitario es el típico signo de todo ocurre para algo, es una energía que tiene que ver con esto, ¿no? Con la confianza en la justicia divina, en las señales, en las sincronías. Entonces en esta etapa estamos trabajando con reconectar con este costado de nuestro ser que necesita ganar fuerza, que nos ayuda a confiar más en nosotros, en nosotras, en la vida, en las oportunidades. Tenemos que tomar en cuenta que por Sagitario haber recorrido ya varias etapas previas, es el número 9 del zodíaco, es un signo que cuenta con bastante experiencia, y de toda la experiencia con la que cuenta, tiene la capacidad de hacer mucha reflexión. Este es un momento del año astrológico en el que se nos da muy bien el reflexionar, en el que tenemos la capacidad de filosofar más y de poder observar, salir de las sombras, salir de la oscuridad, salir de los miedos que en la etapa Escorpio estuvimos trabajando, y empezar a descubrir que hay algo más grande que nos tira hacia arriba y nos ayuda a expandirnos y a decir, no todo está perdido, no todo es negatividad, no todo es sufrimiento. Está bien, hay que escuchar la angustia, hay que trabajar las complejidades, sin embargo la vida sigue y podemos disfrutar.
Entonces entramos en una etapa del zodíaco de mucha expansión en la que, de acuerdo a qué tanta energía Sagitario haya en cada persona, bueno, estas influencias van a tomar mayor o menor dimensión. Pero lo que queda claro en esta luna nueva es que nos vamos a encontrar con la oportunidad justamente de hacer algo con esta confianza que estamos ganando y también de aprovechar los regalos que la vida nos va a estar dando en este momento. Siempre la temporada de Sagitario, por ser gobernada por Júpiter, que es un planeta que tiene mucho que ver con la prosperidad, siempre la temporada de Sagitario nos da regalos, nos da oportunidades y nos da ese impulso que necesitamos para honrar nuestros deseos, honrar nuestro camino personal, conectar con nuestra verdad individual y expandirla y seguir avanzando y seguir nuestro viaje, podríamos decir, de evolución. Entonces, en este momento estamos siendo convocados o guiados por los astros, por el sol, el astro de la conciencia, que nos invita a tomar conciencia de nuestro costado sagitariano. Estamos siendo guiados a recordar cuál es el sentido de nuestra vida, cuál es el sentido de todo lo que hago en mi vida, de las personas, de las relaciones en las que elijo participar, de la forma en la que expando mi vocación, de todo lo que transmito a través de mis palabras, cuál es el sentido de vivir en cierto lugar y no vivir en otro, cuál es el sentido de los contratos que elijo llevar adelante. Es como un momento en el que estamos tomando conciencia de el sentido y el no sentido que tiene muchos aspectos de nuestra vida, particularmente si sabemos en qué casa cae esta carta, podemos detectar si esto está más relacionado al trabajo, a la profesión, a la pareja, a la iniciativa personal, a la salud. Pero bueno, para no llevarlo a algo tan específico para quienes quizás no conozcan todavía su carta, tratemos de pensar esto. Estamos en la temporada de reflexionar sobre el sentido. ¿Para qué? Para descubrir, porque a veces hay un costado de Sagitario que es sumamente idealista, que es sumamente dirigido, que tiene una capacidad de mover su fuego, este es un signo del elemento fuego, mover su fuego hacia una dirección de manera manifestativa, es decir, allí donde pone el fuego, eso crece y se expande, se vuelve una gran fogata que ilumina la conciencia de la humanidad. A veces hay un costado de Sagitario que tiene la capacidad de encontrar ese camino lleno de verdad, usando toda la experiencia que como signo número 9 tiene en su haber, ¿no? Como esto de cuánto recorrí para llegar acá, qué aprendí de lo vivido, qué aprendí de los supuestos fracasos, de los éxitos de mi vida. Pero a veces también hay un costado sagitariano que es como más idealista, por considerar una verdad a algo que alguien en quien ha depositado mucha fe, mucha confianza o mucho poder, le ha llevado a sentir que es su camino, que es su dirección. Sin embargo, no ha hecho una experiencia, sin embargo, no ha hecho un camino propio para sentir en carne propia si eso es una verdad o no. Entonces estamos en este momento también revisando mucho esto que a veces llamamos los sueños, los anhelos, los ideales, ¿no? Como es un momento para observar mucho si estamos queriendo hacer crecer y que tome fuerza un deseo que es un deseo que realmente se sustenta por una experiencia previa y por poder ser capaz de entender que fui viviendo todo esto, ahora quiero dar este paso, o si más bien quiero que esto ocurra porque alguien más lo soñó para mí, o porque alguien más me dijo que esto era lo que me tenía que pasar, o porque esta es la manera en la que se hacen las cosas en mi ámbito de pertenencia, o porque se supone que para mi profesión esto es lo que tengo que lograr. Y este es un momento en el que tenemos que detenernos a reflexionar mucho justamente sobre esta parte del sentido. ¿Es un sentido propio, es un deseo al que llegué por escuchar a mi corazón, o es un deseo heredado, o es un deseo impuesto verticalmente, o
¿qué onda con esto que estoy queriendo expandir? ¿Esto me representa? ¿Realmente se sostiene desde una verdad personal o es algo que estoy queriendo hacer porque queda bien, porque no sé ni por qué lo estoy queriendo hacer? Este es un momento en el que tenemos que reflexionar mucho al respecto. Vuelvo a hacer énfasis en la palabra reflexionar por varias cuestiones que están ocurriendo en esta luna nueva. En primer lugar, voy a hablar de una estrella fija que últimamente las estuve sumando a los videos porque creo que dan información como mínimo interesante. Y es la estrella fija Antares, que como está en un orbe de 1 grado, vale, o sea, sí la podemos tomar como que tiene un efecto en esta luna nueva. Y también acá, quienes conozcan sus cartas, les recomiendo que observen si tienen planetas en tensión, es decir, en cuadratura, oposición a esta luna nueva. Si tienen planetas en Géminis, en Virgo, en Piscis o incluso en Sagitario, cercanos al grado 10 de esos signos, este mensaje que voy a dar ahora va a tomar máxima importancia para sus vidas. Sin embargo, la energía nos está afectando por igual, pero bueno, puede que haya un mensaje más fuerte para quienes sientan la tensión de esta influencia, porque cuando la estrella Antares genera tensión a planetas natales, y más en ángulos tan cerrados, puede ocurrir que haya ciertos desafíos personales en ese momento en particular en el que se están activando los tránsitos. La estrella Antares es una súper gigante roja que se asocia a las influencias de Marte, el guerrero, el planeta del deseo, de la acción, y de Júpiter, el benefactor, el planeta que todo lo expande y que genera prosperidad y abundancia. Esta influencia de Antares junto a la luna nueva está reafirmando que puede ocurrir que este inicio de ciclo, si está lleno de sentido personal y si hay una previa reflexión a la manera en la que vamos a usar la energía y en los pasos que vamos a, como cuando planeamos un viaje. O sea, no podemos obviamente querer controlarlo todo, sin embargo, siempre una planificación previa de los pasos a dar nos ayuda a que el viaje sea más exitoso, ¿sí? Entonces hay un costado de Antares que es muy prometedor, que se lo relaciona con la grandeza, con la prosperidad, con el éxito, ¿no? Como si este inicio de ciclo, esto que queremos ver expandirse en este momento, pudiera crecer a puntos de gloria, que nos maravillen y que a lo largo de los próximos 6 meses, cuando lo estemos viviendo, sintamos la confirmación de que este era el camino que queríamos tomar y que esto sea maravilloso y que esto sea como de reafirmar nuestra confianza en la vida. Sobre todo esto, les recuerdo, en qué casa está Sagitario, porque es ahí donde más lo vamos a sentir. Sin embargo, hay otra parte de Antares, esta es la parte de Antares que podríamos asociar más a la influencia de Júpiter. Sin embargo, hay otra parte de Antares que nos puede generar accidentes, puede generar enfrentamientos, puede generar muchas complejidades, incluso esto de la mala prensa, la poca fortuna, como un cierto escándalo en la forma, o sea, como que se generan escándalos por la forma en la que estamos abordando nuestro accionar. Y esto es muy de la naturaleza Sagitario y justamente por eso es el signo de la reflexión, ¿no? Porque de todo lo vivido logra generar una experiencia y aprende de lo vivido. Entonces hay como un llamado de atención, más bien como un mensaje de que en este momento nos vamos a estar sintiendo con toda o sea, vamos a estar trabajando en la confianza y la vamos a estar sintiendo, además de que si la vida nos está dando por nuestro lado, dándonos buenas oportunidades, vamos a estar en ese camino bajo ese influjo de la abundancia total que nos va a hacer sentir, no, voy bien, esto sé lo que estoy haciendo, voy bien. Sin embargo, hay un mensaje
reflexionar antes de seguir este impulso, de no dejarnos llevar por el fanatismo o por el creer que ya nos la sabemos todas o que sabemos lo que va a ocurrir, porque esto es lo que justamente nos puede conducir, o sea, no dejarnos llevar por la impulsividad exagerada, ni por el fanatismo, ni por el idealismo negacionista, porque justamente esta estrella tiene la capacidad de, ante la poca visión, de hecho cuando la estrella está en cartas natales está, como dice la astrología más clásica, más predictiva, mal aspectada, a veces da dificultad de visión literal, pero en este caso la podemos hacer como un poco más metafórica, ¿no? Como ante la falta de visión puede ocurrir que si yo me dejo llevar totalmente por un impulso irreflexivo, a lo largo de los próximos meses me vaya dando cuenta de que genero ciertos escándalos, ciertas complejidades, accidentes en ese ámbito de mi vida en el que yo soñaba todo lo contrario, yo soñaba expansión, disfrute, plenitud. Entonces acá necesitamos detenernos a reflexionar mucho sobre la manera en la que estamos planificando nuestro viaje, este viaje de expansión del área Sagitario de nuestra carta natal y la forma en la que vamos a aprovechar las oportunidades que se nos van a estar dando. Por otro lado, un aspecto no menor es que el regente de esta luna nueva es Júpiter, porque Júpiter gobierna Sagitario y está retrogradando en el signo de Géminis. Y además está en un aspecto de también tensión, esta luna nueva está en una oposición. Esto está reconfirmando que es un momento de reflexionar mucho y no solo reflexionar, cuestionarnos bastante también la manera en la que nos estamos moviendo y en la que estamos buscando hacer las cosas en este momento particular de nuestra vida. Y por otro lado, también el momento de esta luna nueva está Mercurio retrogradando por el signo de Sagitario. Mercurio, siempre que retrograda, nos lleva a reflexionar, a volver sobre los pasos o a por lo menos observar con un poco de cautela qué es lo que está ocurriendo, cómo están funcionando las cosas. Es muy común que en Mercurio retrógrado ante una acción haya una reacción rápida, haya una consecuencia muy concreta porque es una etapa en la que vemos lo que está fallando, lo que no funciona. Entonces saltan los problemas mucho más rápido que cuando Mercurio está directo. Entonces es una luna nueva que nos está indicando que es muy importante que dediquemos tiempo a observar desde qué lugar estamos queriendo accionar y expandir este deseo que ha tomado fuerza y que nos dice, acá, este es tu camino, esta es la dirección que vos tenés que tomar en este momento de tu vida. Otra particularidad sagitariana a veces es el escape. Si a veces nos dejamos llevar por el deseo de escapar, esos caminos pueden traernos, no sé, por ejemplo, me voy de viaje para olvidarme de un problema. Puede que yo en ese viaje la pase súper y que conozca gente increíble, pero cuando vuelvo el problema sigue estando. Ahora, si yo ese viaje lo aprovecho para reflexionar de mil cosas y para lograr regresar con una respuesta, esa es una manera mucho más provechosa de vivir un viaje, ¿no? Entonces también estamos en este momento. No es recomendable tomar un camino, digamos, querer que algo se expanda para escapar de otra cosa. Porque tarde o temprano esa otra cosa se va a volver un problema más grande en mi vida, ¿sí? Entonces, hay muchos mensajes en esta carta que nos están invitando a reflexionar sobre qué tanto hay de idealismo y qué tanto hay de verdad. Obviamente que no hay un camino directo hacia el éxito en esto de que la estrella Antares nos promete, ¿no? Como la gloria. De hecho, cuando está posicionada en cartas, por ejemplo, en un ascendente, en un medio cielo muy bien posicionada a partir, esta estrella promete esta grandeza. Sin embargo, tenemos en este momento que tener cuidado de esto, de no estar buscando incluso sobresalir y llegar a lugares de esta grandeza nada más para escapar de otra cosa o por no estar pudiendo atender cuestiones internas que nos hacen sentir vulnerables y entonces para esconder, para tapar, para aparentar, para disimular, busco
que esto brille más en mi vida y lo otro que desaparezca mágicamente. Y lo digo así porque no podemos olvidar que el nodo sur sigue estando en Libra y que el nodo norte está en Aries, y este es un momento de trabajar. Todas las lunas responden a los nodos hasta que cambien de signo. Entonces, hasta enero del 2025 vamos a estar trabajando con estas temáticas. Y el nodo sur en Libra todavía nos está indicando que hay una tendencia en nuestro ser a buscar estar más pendientes de las formas de demostrar, de complacer o incluso de quedar bien socialmente, en lugar de estar pendiente de fortalecernos, de trabajar con nuestro deseo personal, con nuestra fuerza interior, con nuestra independencia, ¿sí? Entonces también dejemos que este mensaje de los nodos nos cale, porque en algún momento esto puede que nos ayude a revelar ciertas cuestiones que son importantes de revelar en este momento. El tránsito de Mercurio retrógrado que les acabo de mencionar es importante, sin embargo no voy a profundizar en el video porque hice un video especial que está publicado acá, se los voy a dejar sugerido, les invito a que pasen a verlo porque también es muy aclarador. No solo hablo de Mercurio retrógrado en ese video, sino que también hablo de Júpiter retrogradando y de la recepción mutua que están haciendo en este momento ambos en el cielo, y de cómo eso nos afecta de acuerdo también a las partes de nuestra carta en la que esté ocurriendo. Así que les invito a que terminando este video se vayan a ver el otro para que aparezcan más mensajes interesantes que puedan aprovechar. Y hay un aspecto muy importante en esta luna nueva, que es la oposición de Marte y Plutón. Marte está en Leo y Plutón está en Acuario, recién ingresado al signo. Ya hay también otro especial en el canal que les dejo sugerido en la descripción del video para que puedan pasar a verlo. Marte en Leo nos está invitando a reconectar con nuestro costado guerrero para trabajar mucho en el fortalecimiento de nuestro yo, de nuestra identidad. Es una influencia que nos está llevando a sentir este deseo de mostrar con orgullo quiénes somos. Y Plutón en Acuario nos está invitando a transitar un periodo largo de 20 años de total transformación de nuestra identidad. Entonces, acá hay un mensaje claro de una parte nuestra que se quiere quedar en lo seguro y en lo conocido, y otra parte que necesita saltar al vacío, necesita reinventarse, necesita cambiar, ser más original. Hay como una batalla interior con la que vamos a estar lidiando durante varias semanas. Ya esto antes de la luna nueva se está sintiendo porque esta tensión está ocurriendo desde antes, y es un mensaje de tomar conciencia de que fijarnos en lo que creemos ser puede que nos quite oportunidades e incluso puede que nos haga ir por caminos inadecuados, desde esta necesidad de a veces querer afirmar un yo por el simple hecho del orgullo y de tener que sentir que les tengo que demostrar a los demás. A veces eso nos desconecta por completo de nuestro verdadero camino, porque nos estamos dejando llevar más por el orgullo que por la escucha del corazón. Entonces tenemos que tratar por lo menos de integrar la información y de observar qué aspectos de nuestro ser nos estamos dando cuenta que es momento de empezar a desestructurar y a cambiar, y en qué nos va a beneficiar hacerlo, cómo nos vamos a poder reinventar, y también qué empieza a pasar cuando nos animamos a transitar ese camino, ¿sí? Cuando no necesitamos hacer las cosas para demostrárselas a nadie, sino por el disfrute personal y también por el darnos cuenta de que la vida es esta fuente de abundancia que incluso, además de darnos oportunidades y riqueza tangible, material y experiencias bellísimas, también nos está llenando de inspiración, que en este momento es justamente esto lo que nos está, con Plutón en Acuario, como las ideas que bajan y la información que, la data, ¿no? Como que nuestro sistema se está actualizando, y a veces esa actualización nos hace darnos cuenta de que hay una parte de nuestro yo que ya tiene que quedar en el pasado. Entonces,
Esto también tiene un impacto a la hora de elegir el camino por el que nos queremos expandir, porque no sea cosa que estemos queriendo expandir algo que responde a un yo del pasado y no tanto a la experiencia actualizada. Por eso mismo volver a esto de la reflexión, de tomarnos un poco de tiempo para, en vez de decidir y de impulsarnos desde lo reactivo y de manera irreflexiva, no, pensar 10 veces antes de tomar la decisión que vayamos a tomar, porque yo sé que van a ser decisiones importantes con esta luna nueva en el signo de Sagitario, por lo menos decisiones de gran impacto y que van a generar un movimiento fuerte en nuestra vida a lo largo de los próximos 6 meses. Entonces, a modo de resumen, reflexionar antes de tomar cualquier decisión y dirección. Apelar a la experiencia ganada e incluso es posible que en este periodo, ante las nuevas oportunidades que se nos estén dando, porque es un periodo de mucha adaptabilidad, nos estemos viendo tentados a, en este afán de conseguir el éxito que parece medio garantizado, dejarnos llevar por esta idea de, bueno, voy improvisando, medio que agarro las cosas así como van llegando y después vemos. Tenemos que tener cuidado con esto también, porque una cosa es la reinvención y la creatividad y la originalidad, y otra cosa es el oportunismo y el querer hacer cualquier cosa para obtener atención. No lo digo por nadie, lo digo porque es un mensaje que está en la carta y que nos puede pasar a cualquiera el sentirnos tan vulnerables y necesitar tanto afecto y atención, que a veces caer en esos lugares, y esto justamente es algo de lo que también nos puede llevar a tomar las decisiones que luego nos generen estos contratiempos de los que les comentaba cuando hablaba de la estrella Antares. Entonces, apelar mucho a la sabiduría interior, prepararnos para cualquier desafío que estemos tomando, estudiar, esto como improvisar, pero con herramientas y recursos que nos ayuden a dar la batalla adecuada que estemos queriendo dar en este periodo, y también confiar en la vida, confiar en que lo que esté ocurriendo puede ser una señal de que hay cambios que todavía nos toca hacer y de que hay un camino nuevo para cada uno y cada una de nosotras, y que es simplemente queriendo aprovecharlo que vamos a ir descubriendo nuevas herramientas, adquiriendo nueva experiencia y también aprendiendo mucho. Mientras estemos vivos, tenemos oportunidad de aprender. La vida es eso, es aprender y experimentar, porque cuando ya aprendimos todo, ¿para qué seguimos vivos, no? Eso es todo lo que quería compartir. Espero que esta información te sea de utilidad, te ayude a ganar claridad y a tomar las mejores decisiones al momento de aprovechar estas influencias que se nos están brindando, estas grandes oportunidades que los astros están constelando para nuestro camino, para nuestra evolución. Si te gustó el contenido, entonces te invito a que interactúes, a que le des un me gusta, dejes comentarios, incluso dudas que quieras compartir o tus propias reflexiones, a que se lo compartas a otras personas y también a que le des un like para que YouTube sepa que este video tiene un valor y ayude a que más personas puedan verlo. Gracias por estar acá, gracias por tu escucha. Te deseo una muy hermosa luna nueva en Sagitario. Te invito a que pases a ver los otros videos especiales que mencioné en el canal, tanto el de Mercurio retrógrado como el de Plutón en Acuario. Te los dejo sugeridos en la descripción del video. Ahí también vas a encontrar los links a mis otras redes sociales para que puedas seguirme por allí. Ahora sí, nos vemos pronto. Adiós.